Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar sobre structs en Swift 2. Bueno, pues los structs no son más que estructuras que nos van a permitir agrupar diferentes variables dentro de un único elemento. Estructuras que van a representar pues, cosas cotidianas, como pueda ser una persona, un coche, cualquier elemento que queráis representar en vuestro código. Nos va a permitir incluir adicionalmente métodos, que básicamente son funciones, como ya hemos visto anteriormente, para agregar cierta lógica a esa estructura. Elementos como por ejemplo pueda ser la clase int, la estructura int, string o float son structs en Swift, de hecho, ¿no? ¿Cuándo debemos utilizar structs? Bueno, pues únicamente cuando queremos agrupar varios valores en un único elemento, pero es importante saber que los structs, siempre que se pasen como parámetros a funciones o a otros elementos, siempre se hará por valor y nunca por referencia. Es decir, que si en destino se modifica esa estructura, se estará modificando una copia de la misma y no la original, ¿no? También es importante saber que si estamos utilizando structs es porque no necesitamos herencia de ningún tipo. Para ello veremos en otro vídeo el uso de clases, ¿no? Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un struct, una estructura en Swift. En este caso es la estructura person, que tiene, como veis, dentro de la propia estructura está la sintaxis. Ponemos el prefijo struct, el nombre que le queremos dar a esa estructura, y dentro de unas llaves podemos incluir tanto lo que serían propiedades, que es el nombre que recibe esos elementos, como funciones. En este caso tenemos dos propiedades. Una es la propiedad name, que es de tipo string, que como veis se declaran exactamente igual que cuando estamos declarando variables normales y corrientes. Y la segunda es var age, que es de tipo int, que será para pues, poner la edad que tiene la persona. Además, en este caso hemos creado una función que se llama whoareYou, que devuelve un string y lo que retorna, si os fijáis, es pues me llamo tal y tengo tantos años. De esta manera, cuando luego queramos utilizar esta estructura dentro de nuestro código, pues podremos, por ejemplo, declarar en este caso una variable que se llame Miguel y le vamos a decir que es igual a person, y cuando abrimos paréntesis veremos en Xcode que nos autocompleta y vamos a poder facilitar los datos para cada una de las propiedades que tenemos. En este caso, pues name Miguel y age, pues ponemos 35, que es mi edad, ¿no? Bueno, es un ejemplo sencillo. Ahora, si os parece, vamos a pasar a un playground y hacemos algo un poquito más complejo. Bueno, pues aquí estamos y vamos a crear un ejemplo. Bueno, como veíamos, para poder crear una estructura utilizamos la palabra reservada struct seguida del nombre que le queramos dar a nuestra estructura. En este caso vamos a llamarla person, como en el ejemplo que veíamos en las diapositivas. Bueno, vamos a crearle algunas propiedades, que es el nombre que reciben las variables que definimos dentro de una estructura, reciben el nombre de propiedades. Vamos a definir una que se va a llamar name, de tipo string, y vamos a crear otra, por ejemplo, que se llame lastName, de tipo string también. Y vamos a crear otra más que se va a llamar varPhone, que va a ser de tipo entero opcional, porque es posible que no tenga teléfono la persona. Vamos a crear otro que sea email, de tipo string. Y en principio vamos a cortar ahí. Bien. Además de crear propiedades, podemos crear también lo que serían métodos, que un método básicamente es una función que está dentro, en este caso, de una estructura. ¿Cómo creamos un método? Pues igual, con la misma sintaxis que cuando creamos funciones, ¿no? Si os fijáis, cuando escribimos, veis que nos pone Swift Function Statement. Si le damos Enter ahí, nos va a permitir directamente formatearlo de esta manera, ¿no? Vamos a crear una función, un método que se va a llamar printContactInfo, que no va a recibir ningún parámetro y tampoco va a retornar ningún parámetro. Vamos a quitarle esta parte. ¿Y cuál va a ser el cuerpo de este método? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a declararnos una variable dentro que se va a llamar contactInfo, a la cual vamos a definirla de tipo string, a la cual le vamos a asignar, utilizando interpolación de cadenas, así, le vamos a crear aquí name y lastName. De esta manera, en contactInfo vamos a guardar el nombre completo. Bien. Nos salta un aviso porque hemos declarado una variable y no la hemos utilizado, con lo cual nos propone que la eliminemos o que la definamos como constante en todo caso. Vamos a hacer lo siguiente. Queremos hacer que cuando la persona tenga teléfono,
en la información de contacto que se va a imprimir desde aquí se incluya, y si no lo tiene, pues no se incluya. Y lo mismo con el email. Entonces, para ello vamos a utilizar la sintaxis que ya veíamos para opcionales con if-let. Vamos a decir if-let phone es igual a phone. Vamos a coger contact info, que es el string que ya teníamos, y vamos a utilizar un método que se llama append contents of, y aquí podemos meter una cadena que va a concatenar a la otra cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a concatenar aquí? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a ponerle phone, y con interpolación de cadenas vamos a poner aquí phone. De esta manera. Perfecto, nos saltan todos los avisos. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Aquí al final vamos a poner un contrabarra n, y aquí también contrabarra n. Esto lo que hace es dar un salto de carro cuando imprimamos. Y vamos a hacer lo mismo para el email. Vamos a decir if-let email. Si os fijáis, estamos utilizando el mismo nombre para la variable que vamos a utilizar dentro del if-let, que es este phone, como la propiedad, que en este caso es phone, ¿vale? Esto lo podemos hacer perfectamente. Vamos a crear aquí, igual, vamos a coger contact info, vamos a coger append contents y vamos a decirle email, y con interpolación de cadenas vamos a poner aquí email, de esta manera. Y al igual que en los casos anteriores, vamos a poner de esta manera, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto así, sabemos que nos va a crear la información de contacto de nombre y apellidos, nos lo va a incluir, va a meter un salto de carro, si tiene teléfono va a meter el teléfono, y si tiene email va a meter el email. Bueno, pues llegados a este punto vamos a decirle que haga un print de contact info, tal cual. Así de sencillo, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos una estructura creada. Ahora vamos a ver cómo utilizarla. Bueno, pues muy sencillo. Si os fijáis, cuando definamos una constante, en este caso Miguel, y le digamos que es de tipo, le podemos decir que es de tipo person, pero no es necesario, porque como sabéis en Swift tenemos inferencia de tipos, y directamente si lo igualamos a un person, él va a saber que esa constante Miguel pues es de ese tipo, ¿no? Cuando abrimos paréntesis, si os fijáis, nos va a sugerir rellenar todas las propiedades que tiene esta estructura, ¿no? Esto nos va a permitir rellenarlas uno a uno. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos lo que se denomina un método de inicialización. Nos vamos a crear para poder hacer esto mismo, pero que luego pueda ser utilizado desde el exterior. Ya más adelante vamos a ver a qué nos referimos. Bien, entonces, para ello se utiliza la palabra reservada init. Init es algo que se va a ejecutar cada vez que nosotros instanciemos una nueva clase una nueva estructura de tipo persona, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que queremos utilizar es un init que va a recibir un name, que es de tipo string, que va a recibir un last name, que es de tipo string, va a recibir también un phone, que es de tipo int opcional, y un email, que es de tipo string opcional. Así de sencillo. Es como si fuera otra función, solo que utiliza la palabra reservada init. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí dentro? Muy sencillo. Lo que nos pase como parámetro el programador que está utilizando nuestra estructura persona, nosotros se lo vamos a asignar a las propiedades que tenemos en la estructura. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos hacer aquí para, desde un método init, hacer referencia a las propiedades que tiene esta estructura? Bien, pues para ello tenemos que referenciarnos a nosotros mismos, y eso lo hacemos utilizando la palabra reservada self. Si ponemos self.name, como veis, estamos haciendo referencia a esta propiedad name de la estructura persona. Esto lo vamos a asignar a name, que es el parámetro que nos viene en el constructor, en el inicializador. Vamos a hacer lo mismo con last name, vamos a hacer lo mismo con phone, y vamos a hacer lo mismo con email. Bien, una vez que lo tenemos así, si nos volvemos aquí otra vez y ponemos person, cuando abrimos paréntesis nos sale lo mismo, pero esta vez vamos a utilizar el inicializador que hemos creado nosotros. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponerle un nombre, vamos a decirle Miguel, last name vamos a ponerle Díaz Rubio, phone, pues no vamos a rellenarle teléfono, y el email, pues vamos a poner info@migueldiazrubio.com, así. Bien, hemos declarado una constante con let que se llama Miguel y que es una persona, es una estructura persona. Esta es la manera en que vamos a utilizar este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, ¿ahora qué podemos hacer sobre esta persona? Bueno, pues lo que queramos, podemos, por ejemplo, modificar algo, podemos modificar el teléfono, por ejemplo, y ponerle un teléfono, podemos poner
así, evidentemente no es mi teléfono. Y también podemos, si os fijáis, nos dice, nos está dando un error. Vale, nos está dando un error por la siguiente razón, porque hemos definido Miguel como una constante, con lo cual vamos a definir la estructura Miguel como variable y ya no nos da ese error. ¿Qué más podemos hacer? También podemos, además de acceder a las propiedades, podemos también acceder a los métodos, como en este caso print contact info. Vamos a hacer print contact info y vamos a ver qué nos dice en la consola. Como veis, nos pone Miguel Díaz Rubio, nos pone el teléfono y nos pone el email. Nos pone el teléfono porque lo hemos rellenado aquí, pero si nosotros quitáramos, vamos a comentar esta línea, que para comentar una línea se utilizan dobles barras, vamos a comentar esa línea y si os fijáis, ahora ya solo nos pinta el email. Así de sencillo, es un ejemplo muy básico de cómo utilizar estructuras. ¿Qué más cosas tenemos interesantes? Bueno, entraremos en más profundidad en temas de métodos y propiedades cuando veamos las clases, pero vamos a contar aquí algunas cositas. Vamos a imaginar que como tenemos una propiedad name y una propiedad lastName, quizá nos interese tener una propiedad que aúne estas dos opciones, es decir, que nos devuelva el nombre y los apellidos todo junto. Bien, podríamos declarar una variable que se llame, por ejemplo, fullName, que sea de tipo string, y rellenarla a la vez que rellenamos las otras, ¿no? Pero esto evidentemente no es muy elegante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos utilizar lo que se llaman propiedades calculadas. ¿Qué es una propiedad calculada? Bueno, una propiedad calculada es una propiedad que no tiene almacenamiento, igual que cuando tú rellenas este lastName, eso se almacena dentro de la estructura. Pues fullName podemos hacer que no tenga almacenamiento y que lo que haga sea retornar algo que calculamos en el momento. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Declaramos la propiedad exactamente igual y al final abrimos llave y cerramos llave. Una vez hecho esto, dentro podemos hacer return y poner aquello que queremos retornar cuando la gente acceda a fullName. Bueno, en nuestro caso, pues puede ser, por ejemplo, name más lastName. De esta manera. ¿Vale? Bien sencillo. Si ahora nos venimos aquí abajo y le decimos, por ejemplo, que haga un print de Miguel.fullName, veis que tenemos una propiedad. Veis que nos pone Miguel Díaz Rubio. Vamos a comentar esta línea para que veáis que solamente imprime, ¿veis? Miguel Díaz Rubio. Así de sencillo. Al ser una propiedad calculada, es algo que nosotros no podemos manipular. Es decir, si intentamos, por ejemplo, decirle Miguel.fullName igual a Pedro Martínez, si guardamos esto, nos va a dar un error y nos dice que no se puede asignar porque es una propiedad de tipo getOnly. ¿Qué es esto getOnly? Pues que es únicamente de solo lectura, ¿vale? Entonces, bueno, esta es otra cosa curiosa que tenéis cuando utilizáis estructuras. Las propiedades y los métodos es algo que también aplica, como os decía, a las clases que veremos más adelante, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos esto creado de esta manera, vamos a hacer uso de algo que veíamos en uno de los primeros vídeos, que es el poder tener recursos dentro de un playground, ¿no? Como sabéis, todo esto que estamos viendo lo estamos viendo dentro de un playground. Si dentro del playground pulsamos Command 1, nos va a sacar la barra esta de la izquierda, donde tenemos los diferentes páginas que tenga el playground, que sabéis que podéis crear páginas y así es como lo estoy creando para ir incluyendo los ejemplos, ¿no? Dentro del que nos encontramos, que es el de Swift 2 6 struts, dentro tenemos aquí una carpeta Sources y una carpeta Resources. Bien, dentro de Resources guardaríamos las imágenes, JSONs, XMLs, cosas de este tipo. Y dentro de Sources incluiríamos código fuente que queramos tener, ¿no? Entonces nosotros en este caso lo que vamos a hacer es muy sencillo. Queremos esta estructura, nos la vamos a llevar aquí a las fuentes y la vamos a hacer uso desde el playground, pero sin tener el código aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues muy sencillo. Le vamos a decir New File. Nos crea un fichero de tipo Swift y lo vamos a llamar person. Bien. Una vez que tenemos esto, volvemos al código pulsando directamente en la página. Nos vamos a coger todo el código que tenemos aquí. Lo cogemos así. Nos vamos a venir a person y lo vamos a pegar aquí. Bien. Así de sencillo. Sin embargo, ahora mismo, si os vais al código principal, vais a ver que nos da un aviso aquí. Si pulsamos en la ayuda, nos dice, se está utilizando un identificador no resuelto, no conocido, que es person. Entonces, ¿qué pasa? Que no está funcionando esto. Bueno, no es exactamente así. Y es que el código que metemos dentro de Sources es un código que no es visible directamente desde la página de nuestro playground. ¿Por qué?
Muy sencillo, porque esta estructura está definida para que únicamente se pueda utilizar desde la parte, desde el código en el que se está creando, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto se pueda utilizar desde la página? Pues muy sencillo. Tenemos que habilitar, lo primero de todo, decir que esta estructura es una estructura pública. Y eso lo hacemos con el prefijo public. Simplemente con poner ahí public. Y ahora cuando venimos aquí, el aviso que nos va a dar, vamos a ver. Nos sigue diciendo, vamos a ver. Perdonad, nos falta también, tenemos que hacer público el init, el método init, y tenemos que hacer público la función que hemos creado de print contact info. Con esto, en principio, nos debería servir. Vámonos para acá, vamos a ver, está ejecutando el playground. Bien, lo ha ejecutado y veis que este error, no sé por qué se queda aquí, pero ya en teoría está como difuminado, está desaparecido, pero en la consola vemos un error que dice que person no tiene una propiedad llamada fullName. ¿Por qué? Porque la propiedad fullName no la hemos definido como public. Con lo cual vamos a hacerla también public. Y ahora si volvemos a el código de nuestro playground, vemos que está de nuevo cargando. Vamos a esperar a que cargue y ya está. Estamos viendo este error, pero realmente no se está produciendo, porque si veis está funcionando. Esto es de vez en cuando los playgrounds que nos juegan malas pasadas. Ya está, hemos cerrado Xcode, lo hemos vuelto a abrir y como veis ya se ve todo perfectamente. Bueno, cosas importantes. Ahora mismo todo lo que hemos definido como public se ve, si os fijáis, pero no podemos modificar el nombre, no podemos modificar el last name, no podemos modificar absolutamente nada. Con lo cual, esta línea, por ejemplo, que tenemos aquí, no funcionaría. Porque efectivamente la propiedad phone no es accesible desde fuera. ¿Qué nos permite esto? Bueno, esto nos va a permitir ir regulando qué cosas queremos que se puedan ver y qué cosas no. Pero queríamos hacer este ejemplo de sacar esta estructura persona a las fuentes para que veáis la potencia que tienen los playgrounds, que realmente podemos tener un montón de clases definidas dentro de nuestros sources y hacer uso dentro del playground de esas clases o de esas funcionalidades, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de Struts. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.